todo lo sabe. No hay nada que Él no sepa. Pero en cuanto al hombre, nosotros estamos en un nivel donde es necesario que el hombre aprenda a conocer a Dios. Y el libro de Segunda de Pedro, la carta universal del apóstol Pedro, en realidad es una carta general, pero es una carta hermosa. Y era necesario que Pedro escribiera esta carta a causa de ciertos conocimientos erróneos que habían resultado en cuanto a Jesús. En estos tiempos se habían levantado muchos herejes, los cuales estaban enseñando que Jesucristo no era Dios. Y era necesario que Pedro escribiera esta carta para que la iglesia lograra recordar los fundamentos que ya sabía. Y hace 2 semanas, porque no pudimos estar con ustedes la semana pasada a causa de nuestro campamento, el cual disfrutamos, gracias por sus oraciones, los extrañamos, pero ahora ya estamos aquí. Y en esta ocasión continuaremos nuestro estudio desde el capítulo 1, nos quedamos apenas en el versículo 2, y vamos a resumir ahí donde nos quedamos desde el versículo 2. Está Pedro hablando y diciendo quiénes somos en Cristo, y está hablando desde el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Una persona no puede tener paz sin experimentar la gracia de Dios. La gracia de Dios y la paz del hombre va de mano a mano. Es imposible que el hombre tenga paz sin experimentar la gracia de Dios. Y Pedro aquí nos está diciendo, gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios, de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que veremos en este día. El conocimiento que viene de arriba. Hay diferentes niveles o tipos de conocimiento, diría, y si usted me permite a mí, yo los he dividido en dos secciones, 2 tipos de conocimiento. Conocimiento general es el conocimiento de estudio intelectual de la materia, oficios, cosas que nosotros aprendemos a través de la vida, ¿verdad? Yo estoy seguro que usted ha escuchado la frase, la vida es una escuela, ¿verdad? Porque cada día aprendemos algo, aunque usted no sepa algo, dice, eso no me lo sabía. Y usted puede aprender, ese es el conocimiento intelectual. Viene a través de experiencia o estudio, ¿verdad? Y Pedro aquí nos está hablando en cuanto al conocimiento, pero también hay otro conocimiento. El conocimiento que le he llamado relacional. ¿Cuál es ese? Es un conocimiento de relaciones, ¿verdad? Entre personas. Por ejemplo, usted me conoce a mí así como lo conozco yo. Pero en realidad nuestro conocimiento de uno del otro es un poco distinto. Usted no me conoce a mí como mi pobre esposa me conoce a mí. Si usted me conociera como mi esposa me conoce, Señor, quizás esta iglesia no estuviera así. Tenemos muchos hoy. Porque muchos quizás no les gustaría quién es en realidad el pastor, ¿verdad? El carácter del pastor, ¿verdad? Yo conozco a mi esposa como nadie la va a conocer. Es una relación cercana, una relación íntima. Entonces, hasta cierto punto nos conocemos, pero ¿qué tanto en realidad nos conocemos? Quizás hay cosas que usted sabe de sus hermanos, conoce que les gusta. Usted sabe que no me gusta a mí el chile, ¿verdad? Y algunas, cuando cocinan para la iglesia, siempre hacen 2 salsas. Una que está bien picante para lo que les gusta, y está la ketchup. Esa es para mí.
para mí, para hermano Omar, ¿verdad? Porque no nos gusta el chile, no como chile. Pero algunas personas sí. Y usted sabe que hay diferentes tipos de personas. Si decimos, usted conoce al presidente, y usted dice, sí, claro que sí, he escuchado su nombre, pero ¿qué tanto lo conoce? Es muy diferente. Conocer acerca de una persona y conocer a una persona es muy diferente. Entonces, dos tipos de conocimiento. Y Pedro aquí nos dice, la gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que el hombre ahora en día le pone más énfasis al conocimiento general, intelectual, del estudio de la materia, que al conocimiento de Dios. No me malinterprete. Yo soy el primero en decirle que el estudio secular, intelectual, es importantísimo para la persona. Yo en este momento estoy todavía yendo a la escuela, pero la prioridad que uno le da al estudio es lo que hace la diferencia. Porque cuando la persona se enfoca tanto en el estudio intelectual, puede llegar a ser un doctor de doctores. Pero dice la palabra de Dios, ¿de qué le sirve al hombre si ganare al mundo y perdiere su alma? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, el hombre que se enfoca en el estudio, en el conocimiento intelectual, si no conoce a Dios, está perdiendo su tiempo. No entenderá la gracia y jamás tendrá paz. Entonces, ¿de qué conocimiento está hablando aquí Pedro? Hay un tercer conocimiento. Se llama o se menciona en el griego en la palabra epignosis. Epignosis quiere decir un conocimiento preciso y correcto. Un conocimiento de las cosas divinas. Un conocimiento que viene de arriba hacia abajo. Un conocimiento que viene de Dios. Y ese es el conocimiento que Pedro nos está hablando aquí. Dice, no de los estudios generales, estudios que nos mantienen ocupados, ni de los conocimientos de uno del otro. El conocimiento que es necesario es el conocimiento de Dios. El conocimiento de las cosas divinas, el conocimiento que viene de arriba hacia abajo. Sigue diciendo el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, otra vez la palabra epignosis, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El conocimiento que viene de arriba, mis hermanos, reconoce algo, reconoce las promesas de Dios para su vida. ¿Conoce usted las promesas de Dios? Aquí hay solamente 5 que he mencionado para que usted las recuerde. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. La promesa de Dios es que el que creyere en él será salvo. No está hablando de que el bautismo nos salve, sino que es el conocimiento de Dios. Porque si usted sigue leyendo ese versículo, dice, y el que no crea ya ha sido condenado. Entonces el que creyere y fuere bautizado quiere decir el que ha creído en Cristo y ha cambiado su vida.
que ha demostrado cambios en su vida, ha demostrado que cree en Cristo. Porque eso es lo que el bautismo es una demostración externa de cambios internos. Entonces Jesús nos está diciendo, el que creyere y fuere bautizado, el que creyere en mí y su vida cambiare, refleje a Cristo, ese será salvo. Es una promesa. La segunda está en Mateo 11:28. Venid a mí los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Se ha encontrado cansado usted recientemente? Yo sí, bastante. Pero vamos a Cristo y corremos a Él, y no importa qué tan cansados estemos, la palabra de Isaías se cumple cuando dice que Él renovará nuestras fuerzas como la de las águilas, como las del búfalo, y podremos seguir adelante porque nuestras fuerzas no vienen de nosotros, vienen de lo alto. Tercera promesa, Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros. Una promesa. Jesús dijo, enséñenles que yo estoy con ustedes, que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Dice, yo me voy de regreso al lugar que me pertenece, pero aunque esté en el cielo, estoy aquí. Estoy con ustedes. Es la presencia de Cristo en nuestras vidas, en las buenas y en las malas. La cuarta promesa, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él le levantó de los muertos, serás salvo. Pero hay otra promesa que no mucho nos gusta. Se encuentra en Juan 16:33, que dice, en el mundo tendréis aflicción. Es una promesa. Jesús dijo, van a pasar aflicciones, van a pasar pruebas, van a pasar dolor, se los prometo. Pero confiad, pero tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Y cuando estudiamos la primera carta de Pedro, aprendimos que el sufrimiento es necesario para el cristiano. Nos ayuda a crecer y a confiar en Dios. Entonces, cuando Pedro dice, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, nos está diciendo Pedro, no van a entender las promesas de Dios hasta que lo conozcan a Él completamente. Ve usted, muchas veces nosotros tomamos las promesas de Dios y cuando dice pedid y se os dará, y a veces oramos y decimos, Señor, pero tú dijiste que nos darías y no has cumplido, porque no hemos entendido realidad la voluntad de Dios. No lo conocemos de verdad. Debemos de entender a Dios, de conocer a Dios para conocer su voluntad, y de esa manera vamos a entender mejor sus promesas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina. Usted tiene dos naturalezas. Usted tiene una naturaleza divina y una naturaleza carnal, de hombre. Y Pablo dice que tenemos una batalla todos los días. Estas dos dice que pelean la una contra la otra, la del espíritu y la carne. La carne se opone contra el espíritu y el espíritu se opone contra la carne. Dice, para que no hagáis lo que queréis. Usted, su naturaleza divina, quiere estar aquí, quiere leer su Biblia, quiere orar, quiere estudiar, pero su naturaleza carnal le dice, estás cansado,
No necesitas. Puedes escuchar el domingo cuando estés en la iglesia, si es que vas, porque también tienes que ir a comprar, tienes que poner gas, tienes que poner esto, hacer lo otro. Quizás no te dé tiempo de ir a la iglesia. Así es de que mejor nos quedamos aquí, tranquilitos, y nada pasa. Esa es la batalla que el hombre pasa continuamente. No es nada nuevo. Pedro aquí nos está diciendo que desde entonces ya estaba esta batalla en los creyentes. Y sigue diciendo el versículo 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Huir de la corrupción. ¿Cree que hay corrupción usted en estos días? Claro que sí. Corrupción por todos lados, en el gobierno, en la policía, en los bomberos, en el ejército, en todos lados. La corrupción está por todos lados, en las escuelas, en las elementarias, en las middle school, en la high school, en el colegio, en la universidad. Corrupción por todos lados. Ese es el estilo de vida de la gente en estos días. La corrupción viene de los deseos del hombre. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Concupiscencia quiere decir los deseos carnales, los deseos de practicar el pecado. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:2, huye de las pasiones juveniles. Huye, Timoteo, huye. Si tú ves que están pasando estas cosas, sal corriendo. No te quedes ahí. Pero lo que pasa hoy en día es que vemos la corrupción y no solo nos quedamos ahí, sino que aún participamos en ella. Déjeme explicarle cómo. En estos días usted sabrá que la media social está por todos lados, ¿verdad? Las películas que salen en estos días son películas corruptas. No hablan nada más que del sexo, adulterio, fornicación, robo, matanza, violencia. Todo esto es lo que las películas que salen hoy en día están pasando. ¿Y qué hacemos los cristianos con esto? ¿No participamos? ¿O solo somos nosotros? ¿Solo es mi familia? Participamos, decimos, qué buena estuvo esa película, ¿verdad? Qué buena estuvo esa película. Estamos participando de la corrupción que el mundo está presentando. Ahora, podemos decir, bueno, pero es que pastor, no hay nada de malo en ir a ver una película. No, claro que no. Porque usted y yo quizás ya somos maduros suficiente para entender, esa no es la vida que vivimos, ni es la vida que predicamos. Pero a la juventud, déjeme decirle, que los niños de 5 o 6 años están viendo. Y eso está entrando por sus ojos y está llegando a la mente y está diciéndoles, está bien, no es necesario casarse. Tú puedes vivir con tu pareja sin estar casados. No hay ningún problema cuando la palabra de Dios dice que ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Pero ella ya no nos gusta, ¿verdad? Ahí, ahora ya la iglesia ya está extremista. Están juzgando. Esta semana hablaba con alguien en el trabajo y hablando en cuanto a mis valores tan, ¿cómo se dice? Tan conservadores que tengo. Le digo, bueno, si tú me quieres llamar conservador, llámame lo que quieras, pero en realidad, le dije, yo soy
un cristiano creyente, hijo de Dios, y no apoyo estas cosas. Y me dice, bueno, yo tampoco las apoyo, pero si no me hacen daño a mí, pues a mí en realidad no me importa. Le digo, bueno, a mí sí me importa, porque lo que ellos practican, la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, el aborto, todo eso los lleva a un lugar, se llama infierno. Y si la persona no acepta y no se arrepiente, con mucho dolor en mi corazón, yo le tengo que decir, vas camino al infierno. Si yo no le digo eso, por más duro que sea, esa persona va a llegar un día que le diga, nadie me dijo nada. Y en ese día, Cristo sacará el récord. Oh, sí, sí te dijeron. Aquí en este día, mi siervo te dijo que esta vida no es aceptada y que tienes que arrepentirte. Pero qué vergüenza si Jesús saca el mismo récord y diga, oh, pues en realidad nadie te dijo, aunque mi siervo lo sabía y no te dijo. Eso no es amor. Eso es dejar que la persona se pierda y no decirle que vive en pecado. Pedro nos llama a huir, a correr. Dese la vuelta y corra de la corrupción que nos rodea. Ya están quedando muy pocos lugares a donde correr, ¿no cree usted? Porque a donde corre usted, ahí va a encontrar corrupción. Luego pasa a decirnos o a darnos una receta para el crecimiento. Mire lo que nos dice versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué quiere decir diligencia? Esfuerzo, esforzarse. Una persona diligente es una persona que se esfuerza en alcanzar algo. Y Pedro aquí nos dice, poniendo toda diligencia, todo esfuerzo, por esto mismo, por lo que ya saben, por lo que han aprendido, dice, por lo que se han dado cuenta, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. La fe es la base del conocimiento de Dios. La fe es la que le permite al hombre acercarse a Dios. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es el primer paso a conocer a Dios. Entonces Pedro dice, ya tienen fe porque ya conocen a Dios. Entonces nos dice, añaden a la fe, virtud. ¿Qué es virtud? Virtud es un carácter de excelencia, un carácter moral de excelencia, un carácter de santidad, un carácter apartado del mundo, apartado del mal, apartado para Cristo. Esa es una persona virtuosa, una persona que se conduce de una manera que agrada a Dios. La persona que no es virtuosa no le interesa lo que le agrada a Dios. Él está por complacerse a él mismo. Entonces dice Pedro, ya tienen la fundación, la cual es la fe. Ahora añádanle virtud, añádanle un carácter de conducta que agrade a Cristo. Es como que estamos haciendo un pastel, ¿verdad?
usted le va agregando los huevos, la harina, el azúcar, lo que le vaya a poner para que al final resulte el pastel y salga delicioso. Así nos está diciendo Pedro aquí. Ya tienen la harina, ahora añádenle la virtud, el carácter que Dios quiere. A la virtud, conocimiento. Otra vez la palabra epignosis. Es triste cuando usted habla con un cristiano, un creyente de años, que nunca ha leído la Biblia entera, que ni siquiera saben dónde está el Antiguo Testamento, ni el Nuevo. No saben ni siquiera dónde está Joel. Usted le dice el libro de Santiago y se quedan, van a la primera hoja y usted ya sabe quiénes son, ¿verdad? Porque usted los ve y dice, Santiago, okay. Se pasan ahí 5 minutos. Ya el pastor ya pasó a otro punto y al fin encuentran Santiago. Oh, aquí está. No aquí, porque sabemos y conocemos nuestra Biblia, ¿verdad? Pero en otros lugares, personas que no conocen la Biblia. Epignosis es el conocimiento divino, el conocimiento de todo lo que es divino, incluyendo la palabra de Dios. Entonces Pedro dice, añádenle a la base la fe, la virtud, el carácter que Dios quiere. Al carácter que Dios quiere, añádenle conocimiento. Conocimiento de la palabra, conocimiento de Dios, conocimiento de lo que Dios quiere. Al conocimiento, ya una vez aprendan lo que hayan tenido que aprender, dice Pedro, añádenle dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Segunda Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio dice, sí, estoy cansado, sí, es miércoles, pero tengo que ir a la iglesia. Y el dominio propio agarra su Biblia, agarra sus llaves y maneja 3 minutos de ahí de la esquina para acá. O camina del otro lado para acá. Como sea que llegue, el dominio propio dice, necesito estar en la iglesia, necesito tiempo con mi Dios, necesito leer mi Biblia, necesito orar. El dominio propio dice, me voy a levantar 5 minutos antes y voy a orar. Ese es el dominio propio. Pero qué difícil es tener dominio propio. O cuando viene la tentación, el dominio propio dice, no, simplemente no, porque ya tengo la fe, tengo virtud, tengo el conocimiento y a Dios no le agrada esto, así que ahora voy a añadir dominio propio y voy a decir no a la piratería. Luego dice Pedro, añaden al dominio propio paciencia. ¿Cuál es la paciencia? Bueno, sabemos que la paciencia es el esperar, ¿verdad? Esperar, eso es lo que paciencia quiere decir. Pero también quiere decir constancia y perseverancia. Usted podrá ser una persona paciente que pueda esperar, pero muchas personas en esperar se cansan y dejan de seguir. ¿Me explico? En tanto esperar en la voluntad de Dios, dicen, Dios ya no contestó. Entonces, me quedo aquí donde estoy. Y no perseveran, no continúan. Pedro dice, añádenle al conocimiento, al dominio propio, paciencia, sigan adelante, sigan prosperando. A la paciencia, piedad. ¿Qué es piedad? Piedad, la palabra que se usa aquí, quiere decir reverencia, respeto. ¿Sabe usted que la iglesia cristiana, por lo regular,
ha perdido la reverencia a Dios. Hemos perdido la reverencia a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque aquí en nuestra iglesia hemos aprendido a tener reverencia, a reconocer que estamos en el templo, en la casa de Dios. Pero tristemente, hay lugares donde eso se ha perdido. Y están los niños corriendo por todos lados. Yo le digo a mis hijos, hey, no, este no es ningún parque. Van a correr, ve a correr allá afuera. O ve a correr allá. Estamos en el templo. O que se vienen y se montan a los instrumentos. No, estos instrumentos son santos. Han sido dedicados al servicio de la obra de Dios. Ni siquiera los dejo que se suban aquí. Estoy hablando de mis niños. Ni siquiera los dejo que se suban aquí. Créame que ellos quieren estar aquí. Quieren estar agarrando el micrófono y pretendiendo que están cantando, que están dirigiendo. Sí. Pero yo les digo, llegará el tiempo donde tú puedas servir. Pero estos instrumentos no son juguete. No me malinterprete. No estoy diciendo que los niños no vayan a estar aquí, porque Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Los niños pueden estar aquí, pero tenemos que enseñarles que hay una reverencia, un respeto en cuanto a estar en la casa de Dios. Todo esto es lo que Pedro dice, es la receta para el crecimiento. Añadida a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal. Dice, demuéstrenle a sus hermanos el amor fileo. ¿Qué es eso? Es yo ir con los hermanos, hermano Ramón, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga. Es demostrarle un amor fraternal, un amor de hermanos. Ahora, yo no puedo estar aquí y decir, bueno, si el hermano sabe que yo lo amo en Cristo, no necesito decírselo. Eso no es lo que Pedro nos dice. Dice que debemos de añadir amor fraternal, demostrarlo. Todos somos diferentes. Para usted puede ser que un texto y le dé tanto ánimo que usted dice, todavía se acuerdan de mí los hermanos, ¿verdad? Pero usted dirá, un texto no me puede ni llamar. Bueno, si esa es la manera que el hermano demuestra su afecto fraternal, recíbalo como una bendición y diga, gracias por ese texto. ¿Verdad? El hermano le dice, estoy orando por usted, mi hermano. Ese es un afecto fraternal. Le están diciendo que se están tomando el tiempo para orar por usted. Si no les importara, ni siquiera oraran por usted. Y por último, dice Pedro, añadida al afecto fraternal, amor. Ahora la palabra de amor es ágape. Quiere decir, añadir a este afecto de amor fraternal, un amor incondicional. Quiere decir, yo siempre le estoy demostrando a este hermano que le amo en Cristo y él no me demuestra nada. No importa, dice Pedro, tú sigue amándole. Tú sigue demostrando ese amor ágape, que es el amor con que Cristo nos amó a nosotros. Ya vamos a terminar. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, haced firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis
jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No tenemos tiempo para entrar en el resto de los puntos que traía. Así es de que va a tener que regresar usted el siguiente domingo, porque es importantísimo que entendamos lo que nos está diciendo aquí Pedro. El valor de la epignosis trae su valor y trae sus consecuencias el no practicarlo. Así es de que, mis hermanos, que el Señor nos ayude a poner esta receta que Pedro nos ha dado y a considerar, ¿en dónde estoy yo hoy? ¿Tengo fe? ¿Qué tanto conocimiento tengo? ¿Qué tanta virtud? ¿Qué tanto dominio propio? ¿Qué tanto amor fraternal? ¿Qué tanto amor? ¿He seguido añadiendo a esa receta o se ha quedado el pastel a medias? Porque el conocimiento en la vida cristiana no termina. Dice que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No podemos quedarnos a medias. Hoy estaremos compartiendo la comunión. Si usted ha dejado de añadir a esa receta, este es el momento que usted puede ponerse a cuentas y puede decirle al Señor: ayúdame a añadir ese conocimiento, esa virtud, ese dominio propio, ese amor. Me he quedado estancado. Para que usted pueda compartir y pueda disfrutar de estos elementos, porque es la razón por la que Cristo dio su vida. Yo voy a dejar un minuto para que usted ore ahí donde está.